En 2 minutos damos inicio a nuestro culto, hermanos. En 2 minutos iniciaremos el culto. Buenos días, hermanos y amigos. Sean todos bienvenidos a este culto de nuestra Iglesia Comunidad de Berea. Queremos empezar este culto, hermanos, alabando al Señor, alabando y glorificando su nombre. Para ello, pues hemos preparado algunos cánticos y vamos a pedir a la congregación que se ponga de pie para alabar al Señor con este himno que titula Solo el Santo Dios, solo el Santo Dios. ¿Quién más gobierna todo en los cielos? ¿Quién más es digno de adoración? ¿Quién más extingue toda tiniebla? Solo el Santo Dios. ¿Quién más es digno de alabanza? ¿Quién resplandece más que el sol? ¿Quién es el Rey que reina en justicia? Solo el Santo Dios. Ven, contemplemos al único Santo. Clama, cantemos por siempre al Santo Dios, adoremos al Santo Dios. Que otra gloria llena la tierra, quien a los muertos vida les da, quien tiene un nombre que es sobre todo, solo el Santo Dios. Ven, contemplemos al único Santo.
cantemos por siempre al Santo Dios, adoremos al Santo Dios. ¿Quién más me salva de mi pecado? ¿Quién a su Hijo no escatimó? ¿Quién más me invita a amarlo, Padre? Solo el Santo Dios, solo mi Santo Dios. Contemplemos al único Santo, clama, cantemos por siempre al Santo Dios, adoremos al Santo Dios. Ven, contemplemos al único Santo, clama, cantemos por siempre al Santo Dios, adoremos al Santo Dios. Les invito a orar, hermanos. Nuestro buen Padre Celestial, a eso hemos venido, a adorarte, Señor, a alabarte, a glorificarte, Padre. Por eso queremos rogarte y pedirte que recibas estas alabanzas como muestra de nuestra gratitud por todo lo que tú haces en nuestras vidas, por todo lo bueno que eres tú para con nosotros. Tu misericordia, Señor, está todos los días en nuestras vidas y la podemos ver, Padre Santo, en la misma naturaleza, en la creación entera. Pero hoy, Señor, estamos en el día donde nos juntamos como iglesia en este local, Padre, para glorificar tu nombre a través del estudio de tu palabra. Un estudio serio, Señor, y profundo que nos permite, Señor, ampliar el conocimiento del Dios Santo, de tu persona, Señor. Gracias porque ahora podemos, Señor, conocer más de ti. Ayúdanos a crecer en el conocimiento espiritual de tu palabra, que esta mañana pues sensibilices nuestros corazones para que busquemos andar siempre en tus caminos, en tus propósitos. Mil gracias, buen Padre Celestial, y dirige este programa desde el final, desde el principio hasta el final, Padre. Gracias por todos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor, hermanos. Continuamos alabando ahora esta vez con el tema "Oh, que tuviera lenguas mil". Es un himno inspirado en el Salmo 35. Oh, que tuviera lenguas mil para poder cantar las glorias de mi Dios y Rey, y sus triunfos alabar. Su nombre trae consuelo y paz, nos libra del temor. Salud, aliento y gozo es, vida da al pecador. Quebranta el poder del mal, al preso libra, oh. Su sangre limpia al ser más vil, aleluya, limpio estoy. Oh, mudos de su amor hablad, y sordos oíd su voz. Oh, cojos de emoción saltad, ciegos ved al Salvador. Señor Jesús, ayúdame a tu nombre proclamar, a todo el mundo en derredor tu grandeza ensalzar. Y este tema que viene titula "Sé tú mi visión". Alabamos al Señor con este tema, hermanos. Sé tú mi visión.
te aparte de mi corazón. Noche y día siempre yo pienso en ti, y tu presencia es luz para mí. Sabiduría, sé tú de mi ser. Quiero a tu lado mi senda correr. Como a tu Hijo amado me tienes, Señor, siempre morando en un mismo amor. Riquezas vanas no anhelo, Señor, ni el vano halago de la adulación. Eres mi herencia de los cielos, tesoro mejor. Oh Rey de gloria, del triunfo al final, guíame al cielo a morar en tu hogar. Luz de mi alma, mi dueño y Señor, en vida o muerte sé tú mi visión. Nos ponemos de pie, hermanos. Vamos a tener la lectura de la palabra de Dios con nuestro pastor. Bien, Dios les bendiga, hermanos. Abrimos nuestras Biblias en el libro de Jonás, capítulo 3. El libro del profeta Jonás, capítulo 3. Y vamos a leer los versos del 1 al 10. Vino a mí palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba, diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Oremos. Padre,
Gracias, bendito Dios, por la vida que nos das y la oportunidad una vez más de este domingo que tú has establecido para adorarte, de hacerlo, Señor, y venir con la disposición correcta. Y eso es lo que más tememos, Señor, cuando venimos a adorarte, de hacerlo de la manera equivocada, Señor, cubriendo muchas cosas de nuestra vida. Oh Padre, tú que has puesto la predicación de tu palabra, que sea, Señor, aquella que atraviese nuestros corazones, nos traiga a arrepentimiento de nuestros pecados. Haz que nuestras vidas sean así, Señor, por tu palabra. De manera que estemos, Señor, delante de ti como debemos estar, para que la adoración que elevemos hacia ti sea genuina, sea real, de corazones, Señor, de pecadores arrepentidos, Padre, que buscan tu rostro, de que buscan la santidad tuya. Ayúdanos en esto, Señor. Obra a través de tu palabra, de manera que te podamos adorar y alabar, Señor, poniendo el sentido en la letra de la alabanza, Señor, sabiendo que estamos dispuestos a hacerlo, Señor, de nuestro corazón hacia ti. En tus manos quedamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Y vamos a alabar al Señor congregacionalmente con este último tema, hermanos, que titula Oh criaturas del Señor, oh criaturas del Señor, inspirado en el Salmo 104. Criaturas del Señor, cantad con melodiosa voz, alabadle, aleluya. Ardiente sol con tu fulgor, oh luna de suave esplendor, alabadle, alabadle, aleluya, aleluya, aleluya.
potente a luz, nubes en claro cielo azul. Alabadle, aleluya. Suave dorado amanecer, tu manto noche al extender. Alabadle, alabadle, aleluya, aleluya, aleluya. Hombres de tierno corazón, llenos de gracia y de perdón, alabadle, aleluya. Los que en dolor y pena van, echad en él toda ansiedad, alabadle, alabadle. Aleluya, aleluya, aleluya. Cante la entera creación con humildad y adoración. Alabadle, aleluya, al Padre, al Hijo Redentor y al Eterno Consolador. Alabadle, alabadle, aleluya, aleluya. Aleluya. Bien, llamamos a nuestro hermano Luis, que nos tiene unos anuncios. Buenos días, hermanos. Gracias a Dios por permitirnos estar hoy día reunidos como iglesia. Y si ustedes ven sus boletines, pues tenemos la noticia de que algunos hermanos de aquí de la iglesia, nuestro pastor Sixto, el hermano Richard, el hermano Michar, el hermano Arturo también, van a estar presentes en la conferencia de pastores que se va a dar en la iglesia de Grace Community Church, en la conferencia que se llama La Verdad Triunfa. Entonces, quiero que estén en oración por ellos, por este equipo que está yendo de parte de aquí de la Iglesia Comunidad de Berea, también del Instituto del Apex, que estén en oración por ellos para que todo lo que van a recibir allá sea edificación para sus vidas y también cuando estén de regreso nos puedan compartir lo que aprendieron allá. La conferencia se va a dar desde el 6 al 8 de marzo, entonces para que estén atentos también. Ustedes también las pueden ver en línea por los medios digitales a partir del 6 de marzo. Recuerden que estamos a 3 horas de diferencia con respecto a la ciudad de California. Son 3 horas de diferencia en el horario, para que estén atentos a todo lo que se va a dar y puedan escuchar y también aprender de lo que se va a dictar ahí. Otra noticia, también otro anuncio, el 12 de marzo, ya vamos a empezar las clases del Instituto del Apex en las materias de Teología 1, Panorama del Antiguo Testamento 1 y Mecánica de Predicación. Los hermanos que están interesados, que son miembros también de la iglesia, están interesados en comenzar una enseñanza teológica, aprendizaje teológico, pues no se olviden de inscribirse. Ahí en el boletín tienen el link donde ustedes se pueden inscribir y llenar todos los formularios que se encuentran ahí.
También les pido a la congregación que esté orando por los maestros y por los hermanos que van a estar estudiando para que el Señor nos ayude a perseverar en el estudio, a que también los hermanos que están casados, a sus esposas también, que entiendan de que los hermanos van a estar estudiando y que necesitan tiempo de lectura, de hacer las tareas, porque es bastante lo que hay que hacer. Y creo que también tengo entendido van a estar unos hermanos de otros países, también se van a unir ahora con nosotros, agradecidos con Dios porque el Señor los ha guiado hasta acá. Y bueno, estemos orando por ellos para que también encuentren una edificación en el aprendizaje que van a tener. Las clases que se están dictando en las mañanas, las clases de bautizos, ¿sí? Con nuestro hermano Arturo Cortés, cualquier hermano que ya haya sido salvado, Señor. Entonces, para que se comuniquen con nuestro hermano Arturo Cortés, se pongan en contacto con él para mayor información sobre las clases de bautismo. Los hermanos que quieren ser miembros, que nos han estado visitando por algún tiempo ya y quieren ser miembros de la Iglesia Comunidad de Berea, ¿sí? Para que se pongan en contacto con nuestro hermano Wellington Trujillo, que es el que está a cargo de dictar las clases de membresía. Para mayor información, se ponen en contacto con los hermanos. Nuestras clases de Fundamentos de la Fe, las clases de Escuela Dominical para adultos, se están dictando en los horarios de las 8:30 en adelante. Están invitados. Las clases de Fundamentos de la Fe son para las clases para los nuevos creyentes, para los nuevos miembros también que están en la iglesia, para que profundicen más en el tema de su fe cristiana. Y las clases de Escuela Dominical, bueno, está abierta para todos los asistentes que vienen a la Iglesia Comunidad de Berea. Es importante, hermanos, que no desaprovechemos este tiempo, ¿sí? Que no solo tengamos en nuestra mente el horario de 10 de la mañana, sino también desde las 8:30 están abiertas las puertas de la iglesia para que usted venga a instruirse. A veces nos quejamos de que no tenemos instrucción o de que no estamos aprendiendo, pero la iglesia está proveyendo este tipo de instrucción. Entonces, si usted tiene avidez por aprender más de la Escritura, venga a las 8:30. Venga, que hay salones para recibirlo, para que usted pueda escuchar estas clases. Otro anuncio, hermanos, es para nuestras hermanas. Este martes, el martes 5 de marzo, a partir de las 4:30 de la tarde, va a ser su reunión del grupo de Unidas por Su Gracia, que están estudiando el libro de Filipenses. Entonces, no se olvide que este martes tienen una cita aquí en la iglesia para que vengan a seguir aprendiendo sobre el libro de Filipenses. Tampoco se olviden de realizar las tareas que les han enviado, ¿sí? Estén diligentes en esa parte, ¿sí? En realizar las tareas. Si no la ha realizado, pues bueno, aproveche el tiempo y no lo pierda más, ¿sí? Métase en la lectura y comience a aprovechar el tiempo de estudio. También recordarles la oración, orar por el equipo misionero que viene ahora en el mes de julio. En el mes de julio vamos a tener la visita de nuestros hermanos misioneros que nos van a estar ayudando en algunas actividades aquí en la iglesia. Orar por este equipo misionero, ¿sí? Para que el Señor provea todo lo que necesitemos para esa fecha, ¿ya? Y bueno, seamos también edificados con los que ellos nos vienen a enseñar, ¿sí? Y un anuncio más, hermanos, una convocatoria especial de parte de nuestro hermano Gabriel. Me indicó que por favor todo hermano varón que tenga dentro de sus dones el canto, pues que por favor se presente aquí en el coro, se ponga en contacto con nuestro hermano Gabriel Guerrero para que sea partícipe del coro. Se necesita hermanos varones, ya hermanas mujeres ya tenemos, pero bastantes en el coro. Hermanos varones, necesitamos voces varoniles. Y también a los hermanos o hermanas que sepan tocar algún instrumento, entonar algún instrumento, porque tocar, creo que todos sabemos tocar cualquier instrumento, pero entonar algún instrumento, también para que se ponga en contacto con nuestro hermano Gabriel Guerrero, para que sea
él le dé mayor indicación en cuanto a esta convocatoria. Entonces, los hermanos que son miembros de la iglesia, los que son miembros de la Iglesia Comunidad de Berea y que deseen participar tanto en las voces varoniles como en los instrumentos, pueden acercarse con nuestro hermano Gabriel Guerrero. No se olviden del editorial que está en sus boletines para que lo tengan presente en esta semana, lo estudien, lo lean y sea parte de su devocional también. Bueno, eso es todo en cuanto a los anuncios, hermanos. Estemos orando por nuestros hermanos que están viajando. Algunos van a viajar el día de hoy recién, otros ya están en camino. Entonces estemos orando porque el Señor guarde sus vidas y los haga llegar con bien. Queremos dar la bienvenida a hermanos o amigos que nos estén visitando el día de hoy de alguna otra iglesia o de algún otro lado. Entonces, para que levante su mano derecha para que nuestros hermanos ujieres le entreguen una información. Algún amigo, hermano que nos esté visitando por primera vez el día de hoy, por primera vez. Bueno, creo que no estamos todos en familia, no hay visitas el día de hoy. Bueno, ahora vamos a adorar a nuestro Señor con nuestras ofrendas, hermanos. Vamos a tomar un tiempo de oración. Tome su ofrenda, la cual dispuso ya en su corazón, con alegría, recordando de que el Señor es el dueño de todo. Vamos a orar, hermano. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por el tiempo que tú nos permites estar hoy, Señor, en tu iglesia, mi Dios. Gracias porque, Padre, tú has puesto en nuestro corazón el de poder estar aquí presentes y también, Señor, el de poder alabarte y adorarte con nuestras ofrendas, con una parte de lo que tú nos das, Señor. Reconociendo, mi Dios, que tú eres el dueño de todo, Señor, el que provee de todo. Padre, recibe estas ofrendas, Señor, para que sean usadas para la edificación de tu iglesia, para el sostenimiento de los ministerios, Señor, aquí que están en la iglesia, Padre. Mi Dios, bendice las ofrendas y conforme, Señor, a tu voluntad, Padre, provee, Señor, en la medida justa y necesaria, Padre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Damos gracias a Dios por nuestros hermanos músicos y todos los que dirigen y también están en el coro, nos dirigen en las alabanzas al Señor. Solo quería decirles que la conferencia de pastores comienza el miércoles, pero podemos beneficiarnos de ser bendecidos escuchando estas predicaciones, simplemente enlazándonos con la iglesia de la Grace, y ahí ellos van a pasar también en español, traducido al español. Así que están invitados para... Bien, ahora vamos a seguir con los estudios que estamos viendo los últimos domingos. Estamos hablando sobre lo que Dios desea que sean las características de una iglesia verdadera, sobre lo que debe haber en el corazón de una iglesia. Y recordemos que como iglesia somos el cuerpo de Cristo, y Cristo sabe lo que debe haber en el corazón de los líderes. En el corazón de los líderes y de sus miembros también. A pesar de nosotros tener 13 años como iglesia, estamos tremendamente agradecidos a Dios porque nos ha bendecido más allá de nuestras propias expectativas. Hace algunos años atrás, Kevin Edwards, en ese tiempo él era el director de misiones en la iglesia del pastor John MacArthur, y él vino a nuestra primera conferencia, fue en el año 2016, y al finalizar la conferencia, él dijo a un grupo de hermanos, dice, he visto nacer una pequeña Grace, y lo dijo por la manera de servir de 60 hermanos que colaboraron en esa conferencia para que se pueda llevar a cabo. Y esto trae mucho gozo, mucha alegría escuchar así de otros hermanos. Y lo que muchos invitados también dicen, no solo de las exposiciones bíblicas, sino también de la amabilidad de los hermanos, el trato amoroso, el sacrificio con que sirven en la cocina, limpiando, sirviendo los alimentos. Y en muchos sus vidas están más expuestas cuando algunos de ustedes invitan a estos hermanos a sus casas y pueden compartir con ellos alguna comida, algún café, y también pueden compartir de lo que Jesucristo ha hecho en sus vidas. Y también escuchamos del beneficio del Apex, ¿no? De cómo ellos pueden aprender a predicar expositivamente. Todo esto resulta un testimonio en conjunto del ministerio de la iglesia. Y algunos ministros toman a la iglesia Comunidad de Berea como un pequeño modelo a seguir de una iglesia bíblica. Así que tenemos una gran responsabilidad para con aquellos que nos están viendo. Y hay razones por las que Dios ha bendecido. Hay razones. Hay principios bíblicos que nos colocan en una posición de ser bendecidos. Cuando los hermanos no vienen a la iglesia agonizando solamente para recibir, sino que ellos leen la palabra de Dios cada día y son sustentados por la palabra de Dios. Entonces cuando vienen un domingo acá, como en este domingo, entonces no vienen solo a recibir, vienen a dar. Por eso es importante conocer bien los fundamentos de la iglesia. Es importante conocer las verdades con las que debemos estar nosotros comprometidos, porque así entenderemos las causas de la bendición de Dios y que nos permiten recibir de Él lo mejor que Él tiene por dar. La iglesia primitiva fue una iglesia tremendamente bendecida. Sus miembros comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ellos tenían favor con todo el pueblo. Cada miembro reflejaba vida espiritual del ser. Era impactada. Los que visitaban el templo seguramente quedaban impresionados por la atención, por el interés, ¿no? Y el amor que les mostraban. Seguramente allí estaba el Espíritu Santo obrando entre ellos. Y nosotros necesitamos saber de dónde viene la bendición de Dios.
Ya hemos dicho que no viene por causas externas como programas increíbles que haga una iglesia, como métodos novedosos que haga alguna iglesia y muchas otras cosas que vemos que hacen otras iglesias, sino que la bendición de Dios viene por el compromiso con verdades fundamentales. De allí viene la verdadera bendición y por el cultivo de ciertas actitudes. Y estas cosas son básicas, son el fundamento. Siempre debemos practicarlas y nunca olvidarlas. Y por eso el apóstol Pedro en su carta, él está diciendo que para mí no hay problema en repetirles una y otra vez las verdades. Pero corremos el peligro de olvidar los principios básicos que Dios está usando para bendecirnos. Y si eso sucede, entonces nuestra vida espiritual va a disminuir en nosotros, perderemos la bendición de Dios y el privilegio de ser instrumentos útiles en sus manos. Así que no queremos ser una iglesia desconectada del Señor. No queremos ser una iglesia que marche de acuerdo a su propia agenda, de acuerdo a sus propias directrices humanas. No queremos ser una iglesia así. Eso sería terrible para nosotros, sería terrible también para el mundo y para el mismo Señor. Por eso estamos estudiando la anatomía de la iglesia utilizando una analogía de un cuerpo. Y hemos dicho que en primer lugar, para que una iglesia sea lo que Dios quiere que sea, tiene que tener un esqueleto, ¿no? Es decir, una estructura, un armazón, lo que le da la forma al cuerpo de Cristo. Sin este esqueleto no hay forma. Y la iglesia necesita de una estructura de la forma que requiere. ¿Cuál es la estructura que debe tener la iglesia para que tenga la forma del cuerpo de Cristo? Bueno, hemos visto brevísimamente que hemos mencionado, se trata de 5 verdades que no son negociables. Usted no las puede negociar. Si es miembro de esta iglesia, no las puede negociar. Mucho menos los líderes de la iglesia. Pero todos no debemos negociar estas 5 verdades porque son rígidas como los huesos que dan estructura a un cuerpo. Son inflexibles, ¿no? Como los huesos del esqueleto humano. ¿Y cuáles son estos 5? Un alto concepto de Dios. Es un alto concepto de Dios. Dios está arriba, nosotros abajo. No al revés, como muchas iglesias hacen. La prioridad absoluta de la Escritura, esta es la base de nuestra verdad y aquí está todo. No hay ninguna otra guía en absoluto. Esta es la verdad de Dios. La claridad doctrinal, la santidad personal y la autoridad espiritual a través de los ancianos en una iglesia. Estas 5 verdades juntas forman el esqueleto de la iglesia. Y luego vimos la segunda dimensión de la analogía de un cuerpo que tiene que tener sistemas internos que fluyen a través de él. Estos son los sistemas que dan vida. Estos son los sistemas que dan capacidad para actuar y reaccionar al ser humano. Todos los órganos internos, si no, no funcionaríamos. Así en la iglesia también tiene sistemas internos que dan vida y dan movilidad a la iglesia. Y son las actitudes espirituales que hemos venido estudiando semana a semana hacia atrás. Todo lo que está fluyendo en las vidas de los miembros de la iglesia, detrás de lo que puedan mostrar externamente. Es lo que está internamente y está fluyendo. Por eso no intentemos nosotros copiar lo que vemos externamente de una iglesia que es bendecida por Dios, porque todas las cosas externas que muestran no son otra cosa que la manifestación de lo que hay internamente en ellos. Así que la clave está en lo que fluye dentro de ellos. Y lo que debemos imitar son las actitudes espirituales correctas. Eso es lo que debemos imitar. Y vimos una lista un poco larga sobre estas actitudes. En primer lugar, gobernándolo todo, la obediencia. ¿Recuerdan? La humildad, el amor, la unidad, el servicio, el gozo, la paz, la gratitud, la autodisciplina o el dominio propio, el perdón, la dependencia de Dios, la flexibilidad de ser flexibles en cambiar, la rendición de cuentas, el deseo de crecer, la fidelidad y la esperanza. Todo eso lo hemos ya
estudiado. Estas son actitudes que debemos cultivar en nosotros mismos por medio de algunas cosas como la predicación, la enseñanza, el discipulado y todo lo que esté a nuestro alcance, construir estas actitudes de manera que sean fuertes. Es importante la actitud espiritual. Ahora, cuando el esqueleto es correcto y tiene actitudes, están fluyendo a través de los miembros, entonces estamos listos a pasar a la tercera dimensión de la anatomía de la iglesia, que son los músculos. Los músculos son los que le permiten al cuerpo funcionar, tener esta movilidad, son los músculos. Así que el cuerpo ya tiene forma y tiene vida por los sistemas internos. Ahora, ¿qué hay que hacer entonces? ¿Qué queda en tercer lugar? ¿Cuál es nuestra función en cuanto a la responsabilidad que tenemos con el mundo? ¿Cuál es nuestro ministerio? ¿Qué es lo que nos lleva entonces a accionar? Porque la iglesia tiene que moverse. Si la iglesia quiere moverse, entonces los músculos son necesarios para moverse y para poder funcionar. Es necesario los músculos. Así que varias actividades constituyen el mover de una iglesia, o el movimiento de una iglesia, o los músculos de una iglesia, y hoy vamos a ver algunas, no sé, vamos a alcanzar tal vez a 2 de todas las que tenemos que ver. Vamos a ver en todo caso la predicación y la enseñanza, y el evangelismo y las misiones. Hay otras más que vamos a ver semana a semana. Así que comencemos con esta, que es la predicación y la enseñanza. Estas son las actividades de la iglesia. Estas son las funciones de la iglesia. ¿Cuál es la función de la iglesia? Esta primera, encabezando la predicación y la enseñanza. Si debe haber alguna actividad en la iglesia, primordial debe ser la actividad de la predicación y la enseñanza. Así que esto es primordial en toda iglesia local, porque la iglesia es el receptor de la revelación de Dios. ¿Quién recibe la revelación de Dios? La iglesia, y por lo tanto la iglesia también debe ser el que disemine esta revelación de Dios hacia los demás. Si Dios se ha revelado a sí mismo a nosotros, es para que podamos entenderlo. Tenemos entonces que ser oidores y también proclamadores de la palabra. Y cuando usted viene aquí, ¿qué es lo que va a hacer cuando usted viene aquí a la iglesia? Al menos en esta iglesia local. Usted va a oír la palabra de Dios. No va a oír otra cosa sino la palabra de Dios. Cuando usted va a una clase que se da aquí en esta iglesia y va usted a discutir y a estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué la palabra de Dios? Porque primordialmente la iglesia es un lugar donde la palabra de Dios es predicada y enseñada. Esto es primordial en la iglesia. Y nosotros estamos comprometidos en eso como una prioridad absoluta de la iglesia. Eso es lo que se hace. Aquí no hay un ministerio que se levante. Si ese ministerio no está a la predicación de la palabra, no sería ministerio. Esa es la función de la iglesia, una función primordial de la iglesia. Debemos estar concentrados en proclamar la palabra de Dios. Y bueno, da mucha tristeza ver púlpitos de muchas iglesias, porque pensando que ellos tienen buena doctrina, porque yo estuve en iglesias así que pensábamos que tenía buena doctrina, y lo único que podíamos enseñar eran sermones superficiales. Y muchas iglesias siguen así. Y hablando de los mejores sermones, serían sermones éticos, ¿no? O con algún énfasis en ilustraciones y muchos sermones temáticos. Bueno, tratan de adivinar lo que la Biblia significa. Pero la iglesia, como una función prioritaria, tiene la proclamación de la palabra. Una proclamación que es clara, comprensiva, directa y con autoridad de la misma palabra de Dios. Así que es un énfasis fuerte en la predicación y la enseñanza. Ahora, mira, vamos a primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Primera carta a Timoteo, capítulo 3 y el versículo 15. El apóstol Pablo le está escribiendo al joven Timoteo porque él es un predicador, él va a quedarse después de que el apóstol Pablo
salga, el Señor lo lleve. Entonces le dice así, en cuanto al cumplimiento de su ministerio, es interesante lo que dice sobre la iglesia. Dice, ¿para qué si tardo? 1 Timoteo 3:15, ¿para qué si tardo? Dice, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y aquí nos dice entonces cómo debemos funcionar en la iglesia, cómo tú y yo debemos operar aquí en la iglesia. Y según el contexto, dice que debemos operar primordialmente en el área de la proclamación de la sana doctrina, es decir, predicar la palabra de Dios. Y fíjate que el texto dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Ves por qué todo ministerio en la iglesia está para proclamar la verdad de Dios? Porque es columna y baluarte de la verdad. De una iglesia no sale sino todo lo que dice la verdad de Dios. No salen opiniones, sale la verdad de Dios, porque eso es la iglesia. Así le dice Pablo a Timoteo. Ahora, mira el siguiente versículo, cómo resume la maravilla de la encarnación de Jesucristo y cómo está allí como algo, como la clave en la iglesia, la encarnación de Jesucristo. Y dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Qué increíble que es todas estas manifestaciones de lo que es la encarnación. Nadie va a discutir que esta es una gran verdad, que Dios fue manifestado en carne, es decir, que se humanó en la persona de Jesucristo. Este es el corazón, esta es la médula, la sustancia de nuestra fe cristiana. Le quitas esto y no hay cristianismo, se acabó el cristianismo. Aquí está la esencia del cristianismo. No tenemos nada si Dios no se manifestó a sí mismo en la carne de Jesucristo, murió y resucitó. Nada tendríamos. Aquí está el corazón del evangelio. Y fíjate que en la mitad de este versículo 16 dice, predicado a los gentiles. Así que hay cosas esenciales en la encarnación y una de ellas es la predicación. La predicación es un elemento esencial en Dios manifestándose a sí mismo en la carne. Es decir, lo que sucedió, este hecho increíble de que Dios se hizo carne, dice, se hizo para que tú lo proclames, para que tú lo prediques. Para eso se encarnó. ¿No? Sabemos que hay razones, muchas otras razones, pero el texto nos dice que debes anunciarlo, debes predicarlo, debes haber proclamado el mensaje. Así que la predicación es el elemento maravilloso que la iglesia lleva a cabo. Así que en el corazón de la iglesia está la encarnación y en el corazón de la encarnación está la proclamación de esa encarnación. Y entonces la predicación encuentra un lugar central en la vida de la iglesia. Un lugar central en la vida de la iglesia. Por eso Pablo le enfatiza al joven Timoteo que debe ser fiel en la predicación. Mira, primera carta a Timoteo 4 y el versículo 6. Dice, si esto enseñas a los hermanos. Y Pablo le acababa de hablar con él algunas cosas y él le dice, tu trabajo es recordarles. Por eso dice, si esto enseñas a los hermanos. Timoteo, tú eres un maestro. Tú eres un maestro, Timoteo. Tú eres uno que enseña y lo que has recibido del Espíritu de Dios, tú debes darlo. Eso es lo que tú haces, debes darlo. Y la iglesia está en el lugar donde las cosas les son enseñadas. Así que la verdad de Dios es enseñada. Por eso es primordial este ministerio de la predicación y la enseñanza. Vivimos en un mundo donde las personas no se les puede garantizar que algo es verdad.
porque todos quieren determinar lo que es verdad. Cada uno tiene opiniones sobre cualquier tema, aún sobre Dios, y quieren prevalecer sobre los demás y dicen tal cosa, ¿no? La opinión de las personas es lo que reina y la verdad no la encuentras. En este mundo no encuentras la verdad. Así que vivimos en un mundo donde los hombres, para entender el significado de la vida, están a merced de su propia filosofía. Y aún de hombres antiguos que han escrito cosas filosóficas sobre la vida, tratando de dar respuestas a las incógnitas de la vida, ¿no? Y así vive el mundo, este mundo. Pero la iglesia es un lugar donde podemos ponernos de pie y decir, esta es la verdad. Esta es la verdad. A un Pilato, recuerdan que estaba con Jesús entrevistando, le preguntó y le dijo, ¿qué es la verdad? Nosotros conocemos la verdad. Nosotros conocemos la verdad. Y Jesús le dijo al Padre en Juan 17, en esa oración triple, le dijo, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Qué legado el que nosotros tenemos. Y esto es lo que debemos impartir. Esto es lo que debemos impartir. Esta es la función de la iglesia. Y esta iglesia, para algunos si no lo saben, hace 13 años, fue fundada con el deseo en el corazón de algunos hermanos que la función primordial de la iglesia sea la proclamación de la verdad. Y lo ha seguido siendo desde ese tiempo hasta entonces. Así que este es el compromiso de los pastores y es el trabajo de ustedes también, de todos los miembros. Debemos ser aquellos que proclaman y predican, enseñan la palabra de Dios. Mira 1 Timoteo capítulo 4 y el verso 6. Lo que sigue diciendo, dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. En otras palabras, si tienes la verdad y si la estás entregando a tu congregación, entonces mira lo que dice en el verso 11. También dice, esto manda y enseña. Esto manda y enseña. En otras palabras está diciendo, oye, enseña con autoridad. ¿Por qué? ¿Por qué con autoridad? Porque alza el tono de la voz, porque grita. No tiene nada que ver eso. Es porque la autoridad de la palabra es la que está predicando. Y la misma palabra tiene autoridad. Bien, no hablamos con autoridad porque doy mi opinión. Mi opinión no tiene nada que ver, sino que hablamos con la base basado en la palabra de Dios. Y eso es lo que Pablo le está diciendo aquí en 1 Timoteo 4:11. Dice, no solo debes enseñarla, sino que la mandas. Porque dice, manda y enseña. Es decir, llama a la gente a un mandato de responsabilidad. Esa es la manera que debes predicarla, con autoridad. Ahora mire el versículo 13, más abajito, dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Le está diciendo cómo es que él debe hacer esto, cómo debes enseñarla en la congregación a la palabra de Dios y cómo debemos hacer todos nosotros en nuestra familia o vecinos a quienes estemos enseñando la palabra de Dios. Allí está el texto, dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Es decir, lee el texto de la Biblia, lee el texto de la palabra de Dios, explica el texto de la palabra y aplica el texto. Porque la lectura es simplemente leerles el texto. Hemos leído aquí los textos. Exhortación, eso es que debes aplicar a la vida de las personas, y la doctrina, esa es la enseñanza. Tienes que darle el contenido de esto, esa es la doctrina o la enseñanza. Entonces lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, abre el texto, se lo lees al texto y le explicas el texto. Y esa es la doctrina, y así lo exhortas a vivirlo. Y en el verso 14 por eso dice, no descuides, no descuides. Es decir, medita en esto que te estoy diciendo. En el verso 16, por la mitad del versículo dice, persiste en ello. En otras palabras, nosotros somos llamados a obedecer la palabra y a proclamar esta palabra, predicación y enseñanza, proclamar, instruir. Qué responsabilidad la que nosotros tenemos.
Y mira 1 Timoteo 5:17. 1 Timoteo 5:17. Dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Probablemente incluye todo esto que hemos estado diciendo, pero dice: los que trabajan bien deben ser honrados doblemente, especialmente los que trabajan en ¿qué? Los que trabajan en predicar y enseñar. De nuevo, regresamos al enfoque del liderazgo en la iglesia, que está en la predicación y la enseñanza. ¿Ves? Ese es el enfoque del liderazgo en la iglesia. En estas funciones, es esta nuestra función. Todo líder tiene esta función. Es nuestra función. Esta es nuestra función. Por eso nos ves hacer solo eso aquí. Porque esta es nuestra función prioritaria. Esta es la actividad prioritaria de la iglesia. En cualquier ministerio que exista en la iglesia debe estar la proclamación de la verdad. Y eso es lo que vas a ver a un hombre ahí detrás enseñando la verdad de Dios. No hay otra cosa. No hay aquí para hacer números y papeles y cosas de esas. No. Es solo para predicar la verdad. Esa es la función prioritaria. Hay cristianos que critican a las iglesias que cumplen esta función de la enseñanza y dicen que ahí hay demasiada predicación. Ya se hostiga a la gente, demasiada predicación. Hay tanta enseñanza y no hay suficiente de esto, de aquello. Claro, más saltar, brincar, ¿no? Eso es lo que buscan en otras iglesias, ¿no? Pero sabe una cosa, no hay límite para poder decir que hay demasiado de la enseñanza o hay demasiado de la predicación, a menos que nosotros hayamos dominado toda la revelación de Dios, y eso es imposible. Eso es una imposibilidad total. Nunca puede haber demasiado. Podríamos ser desequilibrados si enseñamos demasiado y nosotros no estamos obedeciendo esa enseñanza. Bueno, estaríamos mal. Pero la razón por la que la enseñanza domina nuestras vidas es porque la enseñanza la debemos nosotros dar y conocer lo que Dios dice allí, cómo nosotros debemos andar. Tenemos que conocer, saber lo que la Biblia dice acerca de algo antes de que nosotros lo hagamos o podamos cumplirlo. Y entonces la enseñanza es el sine qua non. Tenemos que saber lo que debemos hacer. ¿Cómo usted va a hacer si no se le dice lo que debe hacer? Entonces necesita la enseñanza para poder aprender lo que usted debe hacer. No podemos saber cómo adorar aquí a Dios, a menos que sepamos que lo que la Biblia dice que debemos adorarlo a Dios. ¿Ves? Así que debemos saber. Y esto cumple la enseñanza. Esta es la función de la enseñanza. No podemos saber cómo orar a menos que sepamos lo que la Biblia dice. No sabemos cómo evangelizar, pero ¿dónde podemos saber cómo evangelizar en la Biblia? Entonces necesitamos la enseñanza para aprender todos estos principios. No sabemos cómo discipular, cómo pastorear. Entonces necesitamos la enseñanza para poderlo aprender. No podemos saber cómo ayudar a personas y a sus familias. No podemos hacer nada a menos que sepamos y entendamos lo que Dios dice sobre un asunto específico. Entonces predicamos, enseñamos, predicamos, enseñamos, predicamos y enseñamos. Y eso es nuestra tarea. Ese es el compromiso. Y mira, al final, en 1 Timoteo capítulo 6 y el verso 21, Pablo le dice ahí a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios. Y se está refiriendo allí que guardes al depósito de ¿qué? Al depósito de la verdad, es decir, a la revelación de Dios. Eso podríamos decir que es la fe, el cúmulo de las enseñanzas, por así decirlo, el contenido de la doctrina verdadera. A eso se está refiriendo, que debes guardarla. Es decir, debes conservarla pura esta verdad. Es decir, debes comunicarla tal como se te ha dado. ¿Y quién se lo había dado a Timoteo? Pablo se lo había dado a Timoteo. Así debes guardar esta fe, este cúmulo de enseñanzas. ¿Sí ves? Qué importante, debía ser fiel en eso.
Guárdalo, dice, mantente alejado de la basura del mundo, de las filosofías de este mundo que son tan novedosas como la psicología, la filosofía y la investigación del mercado para ver en la iglesia dónde puedo poner una iglesia y cosas como esas. ¿Ves? Todo eso es basura, son teologías errantes y el supuesto conocimiento de hombres que realmente no conocen nada. Pero aquí está toda la verdad. Pero hay gurús en cuanto a esto, dice, aférrate a las cosas correctas que están aquí, le dice. Y nosotros no queremos desviarnos de eso, no queremos ser empujados y llevados y arrastrados por pensamientos de hombres que están lejos de Dios. Ahora, mira lo importante. ¿Por qué es importante lo que Pablo le dice a Timoteo? Que esta es la función primordial de la iglesia. Tiene más sentido todavía cuando dice en 2 Timoteo 2:15, segunda carta a Timoteo 2:15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En otras palabras le está diciendo aquí, tú tienes la verdad de Dios, estás comprometido con esta verdad de Dios, ahora debes usarla correctamente, Entonces en 1 Timoteo 1:13 tiene sentido cuando dice, retén la forma de las sanas palabras. Es decir, aférrate a esta verdad. Después la entregas de manera apropiada, pero te aferras a la verdad y la presentas como debe ser para que seas aprobado por Dios. Y de nuevo en el versículo 16, 1 Timoteo 1:16 dice, mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Mantente alejado de toda esta filosofía mundana, humanista, ¿no? Que te van a llevar a las herejías, a los errores, a las filosofías. Dice, apégate a la verdad de Dios. Eso es todo lo que importa. Y eso es lo que hacemos cuando predicamos. No nos interesa lo que pensemos sobre algo, es lo que dice la palabra de Dios. Y en 2 Timoteo 2:24, si tú observas allí, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, y mira, apto para enseñar. Ahí está, nuevamente. Un pastor debe ser apto para enseñar, sufrido, dice, pero es apto para enseñar. Y el gran pasaje en 2 Timoteo 3:16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Ahí está, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Ves el sentido hacia dónde va? Porque es que si no nos predican la palabra fiel, es imposible que yo pueda ser perfeccionado. Es imposible que yo pueda ser perfeccionado. Porque ¿qué es lo que nos pone a nosotros útiles a Dios? ¿Quién es el que nos perfecciona a nosotros? Es la palabra de Dios. Pero para yo ser perfeccionado tienen que enseñarme la verdad de Dios. Y como Pablo dice, enséñala fielmente. ¿Ves? Entonces, lo que puede ver conforme Pablo instruye a Timoteo con respecto a la iglesia, vemos este énfasis tremendo en la predicación útil en las manos de Dios, ¿no? Debido a eso, que puede perfeccionar la palabra, debido a que la palabra de Dios puede salvar, porque en los versículos anteriores también veíamos que la palabra salva, ¿no? Entonces, debido a que la palabra de Dios puede hacer todas estas cosas y puede traer salvación también, debido a todo lo que puede darte, todo lo que necesitas para ser perfeccionado en Cristo, entonces dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Es un cargo tremendo, muy sólido, solemne lo que le dice. Te hago responsable delante de Dios y de Jesucristo. Te hago responsable del Padre y del Hijo. ¿Qué cosa? ¿Para hacer qué? ¿De qué?
dice en el verso 2, que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Es la palabra lo que hace que la gente sea sabia para salvación. Es la palabra la que perfecciona, lo que trae doctrina, lo que trae reprensión, corrección, instrucción y justicia. Lo que hace que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, es la palabra de Dios lo que hace eso. Por eso Pablo le dice así, te encarezco delante del Padre y del Hijo que prediques la palabra. Te hago responsable de esa predicación delante de Dios y delante del Hijo, le dice, que prediques la palabra. Es decir, solo esto debes predicar, solo esto. Porque mira cuán bendecido puede ser una congregación, un pueblo, a los que escuchan una palabra, la palabra de verdad. Y le dice, aférrate, sé fiel y hazlo, dice, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Instes a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, en cualquier tiempo quiere decir esto. Si tú vas al diccionario, ¿qué es lo que significa esto? Un léxico griego, y dice que es en todo tiempo. Cuando tú crees que una persona puede ser ofendida, ese es el tiempo para predicar la palabra. No es que, yo no le voy a decir nada porque no era el momento, dices. No era el momento porque se iban a sentir ofendidos. Ese es el tiempo para predicar la verdad. ¿Entiendes? No hay tiempos en verdad. Tiempo y fuera de tiempo significa que todo tiempo es ciertísimo para predicarlo. Todo el tiempo es ciertísimo. Y después le dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Sabe lo que significa esto? Confróntalos. Confróntalos con la verdad. ¿Sí? Confróntalos con la verdad. Que luchen con sus pecados, porque a final de cuentas eso es lo que hacemos los cristianos, ¿no? Básicamente los cristianos tienen que luchar con su pecado, y entonces se le dice, la predicación tiene que confrontar, tiene que reprender, tiene que redarguir, tiene que exhortar. Eso es lo que hace la predicación. La más suave de estas palabras, ¿cuál es? Exhortación, lo cual significa exhortar, significa alentar a un cambio de conducta en vista del juicio que viene, ¿sí? Si no se conforman, dice, y dice con toda paciencia y doctrina. En otras palabras, paciencia, oye, síguelo haciendo. Ya lo hiciste una vez, 2 veces, 5 veces, síguelo haciendo. ¿No? Síguelo haciendo. Dios va a tener que lidiar con nosotros, ¿no? Entonces la predicación debe ser un elemento allí, confronta, está confrontando, convence de pecado, escudriña el corazón, quebranta nuestro corazón. Nos molesta la palabra de Dios muchas veces. A mí mismo que la predico, entre la semana ha estado cortando el corazón mío, ¿ves? Pero tenemos que ser fieles a predicar lo que Dios dice. Y de eso se trata, eso es confrontar. Predica de esa manera y que el contenido de tu ministerio sea que demuestres paciencia, dice. Entonces, predicas con mucho celo, predicas con gran convicción, predicas a todas las personas en cierta manera como que los pones contra la pared y Dios, y ellos tienen que decidir sí o no a lo que dijiste. Porque lo haces con la autoridad de la Escritura y les haces ver a su corazón, ver dónde están fallando, ¿no? Y reconocer esto. Sabemos que los cambios no son de la noche a la mañana. Entonces es un proceso y por eso dice, tienes que ser paciente, dice, con paciencia. Y esa paciencia no solo es una paciencia así, sino que es un proceso, porque dice, hazlo con toda. Y toda significa mucha paciencia y doctrina. Y doctrina también, ¿ves? Enseñanza, el corazón del ministerio es enseñar pacientemente la palabra de Dios. De una manera que confronta
que confronta a las personas para que se examinen a sí mismas, para que su vida pueda ser llevada a rendirle cuentas delante de Dios. No al predicador o al pastor, a Dios. Esa es la función de la iglesia. Cuando usted llega aquí, cuando usted va a un grupo de una escuela dominical o de un grupo bíblico, ¿no? Una de las cosas a la que usted es llamado a hacer en cuanto a la enseñanza de la palabra de Dios es esta, es preguntarse, ¿estoy respondiendo de manera apropiada a esta palabra que estoy escuchando? Esa es la actitud con la que nosotros debemos venir. ¿Estoy yo respondiendo así? ¿No? ¿Estoy haciendo eso o no estoy haciendo eso cuando voy a un estudio bíblico y escucho las verdades de Dios? ¿Estoy o no estoy haciendo eso? Eso es lo que debemos hacer con la palabra, traerla a nuestro corazón. Y entonces podemos ser reprendidos, podemos ser exhortados de manera paciente hasta que su vida pueda ser lo que Dios quiere que sea. Entonces Pablo dice a Timoteo, todo está resumido en esto: predica la palabra. ¿Por qué? Porque es la palabra en la mente la que genera el cambio de conducta. Es decir, lo que yo pienso es lo que yo voy a vivir. O sea, si tú quieres saber por qué vives así, es porque en tu mente tienes una filosofía que te dice que vivas de esa manera. ¿Ves? Todo tiene que ver en lo que nosotros guardamos en nuestra mente, y es la palabra la que entra en nuestra mente y la que genera conducta correcta. Es la palabra y tengo que exponerme a ella. Y esa es la razón por lo que la Biblia dice en Efesios 4:23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Eso es lo que dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es decir, que debemos renovarnos por la renovación de nuestro entendimiento, porque seguramente no estoy entendiendo bien, que me hace vivir equivocadamente, alguna filosofía equivocada la tengo, y la palabra de Dios tiene que lavarme la mente para convencerme, y entonces mi vida cambia, mi conducta cambia, ¿no? Debemos tener la palabra en el pensamiento para que pueda comenzar a hacer esa obra. Romanos 12:2 dice eso, ¿no? No conforméis a este siglo, sino renovaos, dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No hay sustituto para la palabra. Y eso es lo que tú ves en esta iglesia, y eso es lo que dice el Señor que debe haber en toda iglesia. Y vamos al segundo punto, que es mucho más corto: el evangelismo y las misiones. Hemos visto la predicación y la enseñanza como la función de la iglesia, la actividad de la iglesia. Estas son las actividades de la iglesia. Y el segundo es el evangelismo y las misiones. El evangelismo, cuando hablamos de evangelismo, parece hablar de cosas que son personales. Es decir, comunico el evangelio a una persona. Y cuando hablamos de misiones, parece hablar de algo muy grande, mucho más extenso. Entonces, debido a que estos dos términos son vistos de esa manera, así es como los vamos a usar aquí. Debemos estar comprometidos del hecho de que nuestra iglesia no existe para su propia causa. No es que nos encontramos, y qué bonitos que estamos aquí, y entonces eso es lo que debemos hacer. No existimos para eso, en verdad, ¿no? Sino por causa del mundo existimos. Por causa del mundo existimos nosotros. Que la razón por la que queremos ser lo que Dios quiere que seamos es para que podamos ser una luz que brille en este mundo, en esta generación llena de tinieblas y de pecado. Para eso estamos usted y yo aquí. Para eso Dios ha levantado iglesias locales, para hacer una luz que brille en este mundo de tinieblas y de pecado, que no ve nada bien, que vive equivocadamente, pero la iglesia puede ser esa luz que los alumbre y los alcance. Esa es la idea. Para eso existimos. Entonces queremos ser todo lo que Dios quiere que seamos. Queremos ser lo que Dios quiere que nosotros seamos, para que Él a través de nosotros alcance a otros. Queremos. Yo tengo una expectativa de ser usado por Dios, y creo que todo cristiano es así. Quisiera ser usado en conjunto como iglesia para alcanzar a los que Dios ha planificado alcanzarlos.
con nuestra iglesia. Así que queremos eso. Como puede ver, la meta definitiva de todo el ministerio es que alcancemos a alguien para Cristo. Y entonces tenemos que estar enfocados en el evangelismo, Y básicamente el evangelismo se cumple de dos maneras. Así que escúchalo bien para ver si tú estás enfocado en esto, ¿no? Primero, mediante el ejemplo de vida. Y segundo, la palabra. Dos cosas sencillas. Primero, mediante el ejemplo de vida y la palabra. Dos cosas por las cuales se cumple el evangelismo. Son nuestras vidas aquí lo que hace que nuestro testimonio sea creíble o no. ¿Sí? Es decir, lo que tú y yo somos, la conducta de nuestra vida, lo que hay en el interior de nuestra vida, es lo que hace creíble este evangelio a otras personas. Si lo creen o no lo creen, depende de lo que tú y yo seamos o vivamos. Si tenemos una iglesia en donde Cristo es exaltado, donde la congregación está viviendo las vidas justas, donde estamos enfrentando el pecado de manera honesta delante de Dios. No venimos aquí con hipocresías y todo eso, sino que sabemos de qué cojeamos cada uno de nosotros, sabemos nuestras debilidades y nos ponemos allí arrodillados delante de Dios de manera honesta, donde estamos esforzándonos por caminar en obediencia en sus propósitos santos. Entonces vamos a establecer una base, vamos a establecer una plataforma sobre el cual el testimonio individual puede ser creído. Entonces puede ser creído nuestro testimonio. Así que es lo que usted es allá afuera en el mundo. Eso es lo que es tan maravilloso cuando la gente viene aquí y dice, oye, la congregación la gente vive el mensaje. He escuchado el mensaje, he visto a este amigo mío, a este compañero de trabajo, y yo veo que él vive el mensaje, ¿no? Es decir, esta congregación obedece la palabra de Dios. Eso es emocionante escuchar, ¿sí? ¿Por qué cree que Satanás, al venir al mundo, en vez de hacer que desaparezcan las iglesias, usted ve que iglesias se proliferan? En vez de, si el ministerio de Satanás fuese destruir las iglesias, bueno, habrían poquitas, pero no hay poquitas, hay demasiado. En cada esquina hay aquí tenemos como 3, 4 iglesias. Ni en una manzana, 4 iglesias. ¿Puede imaginarse? Entonces, Satanás no está en el negocio de destruir iglesias o desaparecer iglesias, ¿no? Yo creo que él está haciendo que proliferen las iglesias por todo el mundo, pero iglesias que no tengan credibilidad. Eso es lo que él quiere. Iglesias que no tengan credibilidad. ¿Por qué? Porque eso ataca el mensaje entero. Eso ataca al mensaje del Señor. Así que él prefiere tener a hombres en las iglesias que están a cargo de las iglesias, a líderes cometiendo muchos pecados, ¿sí? Y a miembros también cometiendo muchos pecados para que el mensaje no sea creíble. Así que Satanás no quiere eliminar iglesias, él simplemente quiere corromperlas a las iglesias. En los mensajes a las iglesias del Apocalipsis vimos claramente eso, ¿ves? Cómo las va corrompiendo, y luego ya la última, el Señor da la última oportunidad porque sigue siendo iglesia, pero ya no del Señor, Él está fuera, ya lo han dejado fuera a Cristo. Es la iglesia de la Odisea, ¿ves? Existen como iglesias, pero ya no son de Cristo. Eso es lo que le encanta a Satanás, porque a él no le interesa que el mensaje sea creído, y tu vida es lo que puede avalar, es la base para que el mensaje pueda ser creído. A eso hemos sido llamados nosotros, a vivir una vida en la comunidad, que es una vida de evangelismo. Vivir de la manera correcta para que cuando nos hablen nosotros poder entonces presentar. Lo podemos resumir cuando estudiamos aquí el Sermón del Monte en Mateo 5:13. El Señor les dijo así, les dijo, vosotros sois la sal de la tierra,
Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Así que ustedes son la sal de la tierra, dijo el Señor Jesucristo. Ustedes están allí para ser preservadores de lo que Dios dice. No, ustedes simplemente están ahí para refrenar el pecado. Ustedes son distintos de lo que el mundo es. El sabor de ustedes es un sabor totalmente diferente del de ellos. Están allí ustedes y son únicos porque el Señor los ha puesto allí para que puedan salar. Esa es la razón por la que llamamos a la gente a vivir una vida separada, apartada del pecado. Esa es la razón por la que llamamos a la gente a vivir una vida pura. Y esa es la razón por la que nos preocupamos tanto de tener una vida justa, una vida piadosa, una vida virtuosa, todos. Esa debería ser una preocupación para nosotros. No solo para la gloria de Dios desde el punto de vista de nosotros, sino desde la gloria de Dios desde el punto de vista de los que otros nos están viendo a nosotros. Nos interesa también. ¿Qué piensan de nosotros ellos? Si con nuestro accionar ellos dan gloria a Dios en verdad. ¿No? Usted es la sal. Y después en el verso 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Pero si esta luz está escondida, nadie la va a ver porque la luz la hemos escondido. Y estar escondida la luz para nosotros cristianos significaría una indicación de pecado. Porque estamos nublando el testimonio de nuestra vida, que debe brillar según el Señor. Pero yo no quiero brillar, entonces me escondo. Y entonces estoy pecando en ese sentido, porque estoy nublando el testimonio de vida. Y el Señor no puede ser conocido por ningún otro. Pero si usted está ahí afuera y está brillando fuerte, usted realmente es sal que va a salar. ¿Sí ve? Ahora usted va a tener un impacto en el mundo. Va a tener un impacto en el mundo. Y es por lo que usted, antes de que usted pueda decir, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Ves? La gente va a terminar viendo y va a glorificar a Dios. Los creyentes necesitan un recordatorio de que para los cristianos hay cierto estándar de vida por causa de aquellos que nos están viendo. Necesitamos recordatorios de esto. Me acuerdo, el otro día nomás pasaba un carro allí por mi casa y se detuvo. Tenía el logo de una institución cristiana conocida aquí en la ciudad. El que manejaba parecía un hombre importante de esa institución, pero detuvo su vehículo y casi cerca de mi casa, yo estaba ahí por la puerta. Y bajó el vidrio de su ventana y le habló a dos jóvenes que son los que hacen la limpieza en la calle, son creo del municipio, ¿no? Y les reclamó algo por el lugar donde él vivía, seguramente más arriba de donde yo vivo, y le salieron improperios de su boca y cosas groseras, no dignas de un cristiano, ¿ves? ¿Cómo podemos brillar de esa manera? Así que tenemos un cimiento de credibilidad que establecer con nuestras vidas. Eso es importantísimo. En Mateo 5:16, por eso lo resume, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que, ¿saben una cosa? Deben ver su vida y decir, mira, solo Dios pudo haber hecho eso en la vida de esta persona. Solo Dios pudo haber hecho eso. Eso es algo maravilloso. Eso es un tremendo testimonio. Entonces estamos estableciendo en ese momento el cimiento del evangelismo. Estamos estableciendo el cimiento del evangelismo. Y después, más allá de eso, vamos a tener que hablar. Porque eso es evangelismo, no solo el testimonio. Esa es una parte. Ahí establecemos la base del evangelismo. Necesitamos estar listos para hablar, dar una razón de la esperanza que hay en nosotros. Estamos listos para proclamar a Jesucristo. Nuestros labios deben ser abiertos. Y a veces los cristianos no hablamos, nos quedamos mudos. Debemos hablar
como que estuviesen congelados los labios. Pero para hablar de cosas superficiales, que el teléfono, que mira que eso hablamos, pero rapidísimo y montones. Pero cuando es de predicar el Evangelio, nos quedamos allí atorados y no lo hacemos. A veces sucede esto en muchos creyentes, ¿ves? Somos prontos para hablar acerca de alguna cosa superficial, pero no somos prontos para hablar el Evangelio. Entonces, solamente para que entendamos la responsabilidad de evangelizar, de testificar, de alcanzar a otros, tenemos que entenderlo. Parte de eso es conocer a personas que no son cristianos, y eso puede ser difícil para algunos de nosotros, que no somos muy amigueros, no somos muy abiertos, pero no hay otra manera. Con algunos te debes relacionar, seas quien seas o como debas ser, ¿sí? Hay personas, y entonces podemos relacionarnos y podemos llegar con un impacto de nuestras vidas, y luego nos preguntan, entonces estamos listos para presentar y proclamar este Evangelio. Y también, conforme proclamamos, debemos asegurarnos de que tenemos el mensaje correcto, ¿ves? Yo le escuché en una conferencia de pastores hace algunos años atrás a uno de los pastores, que él es misionero y envía muchos misioneros al mundo, y él dijo, la mayoría de los misioneros, de Paul Washer, él dijo, la mayoría de los misioneros debería regresar, no deberían ser misioneros en el mundo, él lo dijo. Bueno, y él es un gestor que manda misioneros, ¿sí? Y él decía, la mayoría de los misioneros cristianos en el mundo deberían regresarse, no deberían ser misioneros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tienen el mensaje correcto. No tienen el mensaje correcto. ¿Ves? Es importantísimo eso. Entonces debemos conocer personas que no son cristianos, ¿sí? Pero debemos proclamar este mensaje correcto, asegurándonos de que entiendan los términos que Cristo ha dado, lo que Él pide, arrepentimiento de pecado, que es lo que no quiere hablar las personas, ¿ves? Y esa es la razón por la cual nosotros siempre estamos aquí predicando, ¿no? Anunciando, y los textos muchas veces se dan para decirnos qué es lo que el Señor está pidiendo para el arrepentimiento. Como el joven rico, estudiamos el Sermón del Monte, era abundante los textos allí, ¿no? Son los términos bíblicos adecuados, verdaderos para el evangelismo, ¿no? Nosotros conocemos bien a las iglesias aquí en nuestro país y están llenas de personas que no son salvas. Aquí mismo podemos tener, ¿no? Personas que no son salvas, ¿sí? Y en otras iglesias que no predican la verdad, van a estar llenas las iglesias de personas que no son salvas, pero creen que son salvas. Creen que son salvas. Y entonces estamos comprometidos con el evangelismo. Y deberíamos comprometernos más allá de eso a las misiones. Hay personas que entran a estudiar un seminario y allí el Señor recién los ha salvado. Pero ellos han pensado toda la vida que son de Dios y tienen un llamado de Dios. Así que ves lo importante del evangelismo. Deberíamos comprometernos más allá de eso también a las misiones. Es a un nivel que es mundial, porque Él dice que debemos ir por todo el mundo y hacer discípulos, dice, ir por todo el mundo. Así que nos hace alzar nuestra mirada, ir más allá. Tenemos algunos estudiantes de Bolivia, uno de Nicaragua, ¿sí? Y serían cosas por las cuales debemos orar y poner nuestros ojos para tener oportunidades con los de Bolivia. Querían, si teníamos la posibilidad de viajar y hacer conferencias allá, sería el momento de establecer este evangelismo, estas misiones, ¿no? Sería el momento. ¿Por qué no alzar la cabeza y mirar y comenzar a orar como lugares, ¿no? Ya que ellos están estudiando aquí con nosotros. ¿Por qué no mirar a Italia? ¿Por qué no mirar al resto de los países del mundo, los que están en guerra con necesidades? Que el Señor nos lleve a todo lugar, donde Él quiera llevarnos, según nos dé los recursos necesarios para ir a todos estos lugares. Así que queremos ir tan lejos conforme podamos ir, hasta donde Dios pueda darnos los recursos.
Y lo que estamos haciendo aquí es preparar a personas para que puedan ir, para que puedan hacerlo de la manera más eficaz. Ese es el compromiso que nosotros tenemos aquí. Eso es lo que tú vas a ver. Y ese es el compromiso que tú debes tener también. Ir, predicar, bautizar, enseñar hasta donde podamos, tan lejos como podamos llegar, hasta donde Dios quiera usarnos a nosotros. Oremos. Padre, gracias. Te damos por tus misericordias, por todo lo que nos enseñas, por este ministerio de la predicación y enseñanza, el evangelismo y las misiones. Oh Padre, estas son las actividades, las funciones primordiales, Señor, de la iglesia. Ayúdanos a entenderlas. Ayúdanos a hacerlas con el poder tuyo, Señor. Y te damos gracias por todo ello, Padre. Y ahora, Señor, que vamos a entrar a la celebración de la Santa Cena, derrama tus abundantes bendiciones para este tiempo, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.